¿Alguna vez han sentido que los años han convertido el amor en un silencio pesado? ¿Que las decisiones de una vida entera los han dejado en un lugar que no esperaban? En este video, exploramos una historia que habla de pasiones que resurgen, de los dilemas de un matrimonio roto y de las consecuencias inesperadas de buscar la felicidad. Es una historia sobre el precio de la libertad y las complejidades de un deseo prohibido. Si te identificas con esta búsqueda de algo más, quédate con nosotros. Y, si te gusta este tipo de contenido, por favor, suscríbete para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. Yo me llamo Elena. La vida en la finca de La Rioja es un ciclo de sol y silencio. Por la mañana, el zumbido de las abejas. Por la tarde, el viento en los viñedos. Por la noche, el eco de mi propia soledad. Fue en una tarde como esta que la rutina se rompió. Bajé a la bodega, supuestamente a buscar una botella para la cena, pero la verdad era otra. La inercia de mis pasos me llevaba a donde sabía que lo encontraría. Javier sabía su horario, sabía sus movimientos, sabía la hora exacta en la que él estaría solo, inmerso en su trabajo. Era un juego peligroso, una coreografía silenciosa que llevábamos ensayando desde hace meses. Lo vi de espaldas, su camiseta de algodón gastada pegada al cuerpo por el sudor. Estaba revisando unas barricas nuevas, su figura erguida y fuerte bajo la tenue luz que entraba por una pequeña ventana. El aroma a madera de roble y a tierra húmeda se mezclaba con el olor de su piel, un perfume crudo y masculino que me atraía de una forma incontrolable. Su presencia llenaba el espacio de una forma que la de Ramiro nunca lo había hecho, sin ruido, sin palabras, solo con una energía contenida que me hacía sentir nerviosa y excitada a la vez. Hice sonar mis tacones a propósito sobre el suelo de piedra, una pequeña provocación. Él se giró, y sus ojos se encontraron con los míos. El «Buenas tardes, señora» fue un susurro, no un saludo. Había una pregunta en su voz, una que me hacía temblar. Fingí que me interesaba una botella en lo alto de una estantería, estirando mi brazo, exponiendo mi cuello de forma deliberada. La tela de mi vestido se tensó, y sabía que él lo estaba viendo. Sabía que él estaba notando cada detalle, cada movimiento de mi cuerpo. El silencio entre nosotros se hizo más denso. Era un silencio que hablaba de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Sentí su mirada recorrer mi cuerpo, desde los pliegues de mí, vestido hasta mis pies descalzos, como si me estuviera dibujando en su mente. Era una mirada que no juzgaba, solo observaba. Y en esa observación había un deseo tan puro que me cortó la respiración. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Los segundos se estiraron, y el único sonido era el eco de mi propia ansiedad. Me bajé del pequeño taburete de forma torpe. La botella casi se me cae de las manos. Fue un acto inconsciente, una excusa para el contacto que mi cuerpo buscaba. Y él, como si hubiera estado esperando este momento, extendió su mano para ayudarme a sujetarla. El roce fue mínimo, pero el impacto fue como el de un rayo. Sus dedos, callosos por el trabajo, se entrelazaron con los míos. El contacto duró solo unos segundos, pero fue suficiente para sellar nuestro destino. No retiré mi mano, no pude. Me quedé allí, congelada en el tiempo, con el corazón golpeando mi pecho. Era un toque que no tenía nada que ver con la ayuda. Era una declaración. Mi mano se aferró a la suya por un segundo más de lo necesario, y el mundo se redujo a la sensación de su piel contra la mía. Él no retiró la suya. Fue un acuerdo tácito, una conspiración en la que ambos participamos sin una sola palabra. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, esta vez sin el velo del respeto forzado. Había un fuego en ellos, una pregunta que me quemaba. ¿Estás segura, Elena?, susurró. El sonido de mi nombre, despojado de la formalidad, resonando en la bodega. No pude hablar, la garganta se me cerró. Solo asentí, una afirmación muda y desesperada. La decisión ya no era mía, era de mi cuerpo, de mi corazón. Los caminos que estamos pisando son peligrosos, me advirtió. Su voz un susurro ronco. No hay vuelta atrás. Y en ese momento, supe que tenía razón. Él soltó mi mano.
Se alejó con un paso lento y se sentó en una barrica, la mirada fija en el suelo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de complicidad. La botella en mi mano pesaba más. Era el peso de una decisión que no había tomado, pero que ya había sellado. Salí de la bodega con las piernas temblorosas. El aire exterior me pareció frío, pero mi cuerpo ardía. No miré atrás. Sabía que él estaba observando mi partida, y yo, sin saberlo, ya no era la misma mujer que había entrado. Había cruzado una línea, y el universo de mi vida se había alterado para siempre. El camino de regreso a la casa fue un túnel. Mis pies se movían, pero mi mente estaba atascada en el instante de ese toque. El calor de su mano, la aspereza de sus dedos, su aliento en mi cara. Entré y cerré la puerta, sintiendo un vacío enorme en la casa. No había ruido. Ramiro no había llegado aún. Su ausencia, que solía ser una fuente de consuelo, ahora era una fuente de terror. El silencio de la casa me golpeó en la cara. El aire acondicionado zumbaba en el pasillo, un sonido monótono que me hacía sentir aún más sola. Arrojé la botella sobre la encimera de la cocina con un golpe sordo y subí las escaleras, como un autómata. Sentía que mi cuerpo no me pertenecía, que estaba siendo controlado por una fuerza ajena. Cada paso era un recordatorio de lo que había hecho, de lo que había sentido. En mi habitación, me quité el vestido de lino con rabia. La tela, que antes me había hecho sentir seductora, ahora se sentía como una piel ajena. Mi cuerpo, que había reaccionado a ese simple roce, ahora estaba tenso y lleno de una ansiedad desconocida. Era como si mi piel todavía pudiera sentir el calor de sus dedos. Me miré al espejo. Mis ojos, grandes y asustados, se enfrentaban a mí. ¿Quién era yo? ¿La mujer que vivía en esta mansión o la que buscaba un momento de pasión en la oscuridad de una bodega? La culpa, un peso frío y pesado, se instaló en mi pecho, robándome el aliento. Era una culpa que no era moral, sino una culpa por haberme atrevido a desear algo más. Me senté en el borde de la cama, mi mente una avalancha de recuerdos. El rostro de Javier, su mirada, el sabor imaginado de sus labios. Luego, la imagen de Ramiro, su cara distante, sus palabras frías, la cama vacía. Los años de indiferencia y de soledad se condensaron en un solo instante de amargura. Era una vida sin calor, sin pasión, una existencia en la que el amor se había convertido en un contrato de negocios. La culpa no era por el acto, que apenas había sido un roce, sino por el deseo que lo había provocado, por la necesidad que tenía de sentirme viva, de ser vista. Sentía que había traicionado no solo a Ramiro, sino a la mujer que yo creía ser. Me había prometido a mí misma que nunca me dejaría llevar por la pasión, que mi vida sería ordenada y segura, y en un solo instante, esa promesa se había roto. Me metí en la cama, el edredón pesado sobre mi cuerpo, pero no me ofrecía consuelo. Mi piel ardía, no de calor, sino de un deseo que me avergonzaba y me emocionaba a la vez. El aroma neutro de las sábanas de hilo me recordaba mi matrimonio, un matrimonio sin pasiones, sin olores, sin vida. Era una prisión sin barrotes, una condena que yo misma había elegido. Cerré los ojos, pero la imagen de Javier, su rostro en la penumbra, su voz ronca, no me abandonaba. El silencio de la casa era la banda sonora de mi propia angustia. Me quedé allí, con los ojos cerrados, escuchando el eco de mis propios pensamientos, sabiendo que esa noche sería larga y que ya no había vuelta atrás. La soledad, que solía ser un estado de ser, ahora era un castigo. La noche se extendió, cada minuto una eternidad. Me daba vueltas en la cama. El edredón se enredaba en mis piernas. Mi cuerpo estaba en llamas, pero el alma estaba congelada. La soledad se había convertido en un espectro en el cuarto. Cada sombra me parecía el fantasma de mi vida pasada, y la figura de Javier, un fantasma del futuro. Mi mente era un torbellino de pensamientos, de imágenes, de sensaciones. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieta. Caminé hasta la ventana. El aire nocturno golpeó mi cara.
Desde aquí se veía la silueta de la adega en la oscuridad, una mancha negra en el paisaje. Me pregunté si él estaría despierto, si estaría pensando en mí, si sentiría la misma inquietud, la misma ansiedad que me consumía. Sabía que él estaba allí, a solo unos metros, y la distancia se sentía como una tortura. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, su pantalla oscura, pero su presencia era un imán. Sabía que no debía tocarlo, que no debía cruzar esa línea, pero mis dedos, por sí solos, se movieron hacia él. Tomé el teléfono, la pantalla se encendió y un mensaje apareció. Era de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Era él. Lo supe. El mensaje decía simplemente, ¿estás bien? Una pregunta simple, pero cargada de significado. Me hizo sentir vista. Por primera vez en años. Nadie me había preguntado si estaba bien de verdad. Mis manos temblaban mientras escribía. Era una batalla entre la razón y la pasión. La razón me decía que no respondiera, que apagara el teléfono, que volviera a la cama y que me olvidara de todo. La pasión me gritaba que respondiera, que me aferrara a esa pequeña conexión que había surgido entre nosotros. Escribí y borré un sinfín de veces. Las palabras que salían de mi mente no parecían suficientes para expresar el caos que sentía. Finalmente, escribí, no lo estoy, y creo que tú tampoco. Y sentí una ola de alivio y pánico al apretar enviar. La pantalla se apagó, pero el brillo de la conversación que acababa de empezar me iluminó la cara. La respuesta llegó de inmediato. El teléfono se encendió con un sonido suave. Era otra pregunta, más directa. ¿En la adega? Mi corazón estaba a 1000 por hora. No pude resistir. Escribí sí con los dedos temblorosos. En ese momento, la línea que había cruzado en la bodega se hizo más profunda. Ya no era un roce o una mirada. Ahora era una conversación en la oscuridad, una confesión silenciosa de mi soledad y de mi deseo. La ansiedad en mi pecho se intensificó, mezclándose con una excitación incontrolable. La conversación se hizo más intensa. Las palabras fluían, llenando el vacío de mi habitación. Me contó sobre su vida, sobre sus sueños, sobre la soledad de trabajar en un lugar tan hermoso pero tan aislado. Y yo le conté sobre la mía, sobre los años de silencio, sobre la soledad en medio de la opulencia. Cada mensaje era una puñalada a mi matrimonio, un clavo en el ataúd de la mujer que yo creía ser. Estoy aquí si me necesitas, me escribió. Solo dilo. Mi corazón se aceleró. El teléfono en mis manos era un objeto peligroso, una herramienta para destruir mi vida. Me levanté de la cama, incapaz de estar quieta. Caminé de un lado a otro en el cuarto, mi mente una tormenta de emociones. La culpa era un huracán que me arrasaba, pero el deseo era un faro que me llamaba en la oscuridad. Miré a Ramiro. Su figura seguía inmóvil, el respirar lento y tranquilo de un hombre que dormía sin preocupaciones. O al menos eso parecía. Su indiferencia, que solía ser una fuente de frustración, ahora era una justificación. Su sueño profundo me daba la libertad que necesitaba. Era como si su falta de presencia me estuviera dando permiso para buscarla en otro lugar. Javier me escribió de nuevo. Estoy en la bodega, no puedo dormir. La invitación estaba allí, clara y sin rodeos. No había una pregunta, era una afirmación. Y yo, sin pensarlo, escribí, voy para allá. Apreté enviar, y sentí que una fuerza invisible me impulsaba hacia la puerta. Ya no había vuelta atrás, no había más excusas. Era el momento de tomar una decisión. Me puse una bata de seda, de esas que Ramiro me regalaba, pero que nunca había usado. Era una bata sin propósito, una prenda para una mujer que solo existía para sí misma. Salí del cuarto y caminé por los pasillos. Cada paso era un acto de rebeldía. Cada paso me alejaba de la mujer que yo había sido. Bajé las escaleras, el corazón latiéndome en la garganta. La casa estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el de mi respiración. Al llegar a la puerta, mi mano tembló, pero la abrí sin dudar. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero yo no sentí el frío. Sentí la libertad. Era como si el mundo me estuviera dando la bienvenida. Me dirigí a la bodega.
Las sombras de los viñedos parecían figuras fantasmales. El camino se sentía más largo de lo normal, cada paso un punto de no retorno. La hierba fresca tocaba mis pies y sentí que estaba volviendo a la vida. El camino a la bodega se sintió como un viaje a otro mundo. El cielo estaba lleno de estrellas, pero yo solo veía la luz tenue que salía de la ventana de la adega. Mis pies descalzos tocaban la tierra fría y la hierba húmeda, sintiendo la conexión con la naturaleza, con algo real. La puerta de la adega estaba abierta. Él estaba allí, parado en el centro, la silueta oscura contra las barricas de roble. No me miró, no se movió. Era como si estuviera esperando, sabiendo que yo iría. El olor a vino, a madera, a tierra, a él, me envolvió. Era un aroma embriagador, un perfume de pecado. Caminé hacia él. Cada paso era un acto de fe. Cuando estuve frente a él, me detuve. Mis manos temblaban, mis rodillas flaqueaban. El silencio era total, salvo por el sonido de nuestras respiraciones. Él levantó su mano, lentamente, y rozó mi mejilla. El contacto fue suave, pero fue como un incendio. Elena, susurró, y mi nombre, en su boca, sonó como una plegaria. No sé si podemos hacer esto. Su voz era ronca, llena de una batalla interna. No podemos parar, le dije. Mi voz apenas un suspiro, y en ese momento, el último vestigio de mi antigua vida se desmoronó. Se acercó a mí y me tomó la cara entre sus manos. Sus dedos eran firmes, pero suaves. Me miró a los ojos y vi en ellos el reflejo de mi propio deseo, de mi propia desesperación. Nuestros labios se encontraron. No fue un beso apresurado, sino un beso que había sido guardado por meses. Era lento, profundo, desesperado. Un beso que hablaba de la soledad, de la espera, del anhelo. Sus labios eran cálidos, susurrando el nombre que yo había olvidado. Mis brazos se enrollaron alrededor de su cuello y mi cuerpo se apretó contra el suyo. Sentí el calor de su piel, el latido de su corazón. El mundo se desvaneció y en la oscuridad de la adega éramos solo dos personas, dos almas perdidas, encontrándose en un momento de pasión prohibida. El beso continuó, más profundo, más intenso. Mi cuerpo se rindió al deleite. La bata de seda se abrió y él me acercó aún más, sus manos en mi espalda. Y en ese instante, en ese beso prohibido, encontré la libertad que había estado buscando durante años. Nos separamos. La bodega se llenó de nuestras respiraciones agitadas. El beso había sido una explosión, una liberación de toda la tensión que habíamos acumulado. Sentí mis labios ardiendo y mi cuerpo temblando, pero no de frío. Era una sensación de vida que había olvidado que existía. Él no me soltó. Me abrazó con fuerza, su cabeza sobre la mía, y me quedé allí, sintiendo el calor de su cuerpo. La culpa, que antes me había paralizado, ahora se sentía como un fantasma lejano. En su lugar, un sentimiento de liberación, de alivio. Había cruzado la línea y en lugar de miedo, sentí una extraña paz. «Esto no está bien», susurró, su voz ronca. «Lo sé», le respondí, mi voz casi un suspiro. Pero en ese momento, el bien y el mal no importaban. Solo importaba el aquí y el ahora. Javier me soltó lentamente. Me miró a los ojos, su rostro lleno de una mezcla de pasión y tristeza. «Tengo que irme, Elena. No puedo seguir así. No aquí». Sus palabras fueron como un puñal. El mundo se volvió a hacer visible. El olor de la bodega, la oscuridad, el silencio. Él me dio la espalda y caminó hacia la puerta. Yo me quedé allí, con la bata desordenada y el corazón en la garganta. La vida que yo había conocido se había desmoronado, y el futuro era incierto. Caminé de vuelta a la casa. Los pies descalzos no sentían la tierra, ni el frío de la noche. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo en shock. Entré en la casa y cerré la puerta. Tyler. Silencio me recibió, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de una nueva Elena. Entré en la habitación y vi a Ramiro durmiendo, una figura inerte bajo las sábanas. La imagen de él se sentía distante, como si no perteneciera a mi mundo.
La mujer que había salido de la bodega ya no era la misma. Me acosté, el lado de la cama vacío y frío, pero esta vez, la soledad no era vacía. Estaba llena de recuerdos, de la sensación de su beso, del sonido de su voz. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, el futuro me daba miedo y me emocionaba a la vez. Mi vida, que antes era una jaula de oro, ahora era una página en blanco. Y en esa oscuridad, supe que todo había cambiado.